Imagina caminar kilómetros cada día, bajo el sol o la lluvia, con los pies como único medio de transporte. Así fue durante siglos. El transporte público, tal como lo conocemos hoy, no siempre existió. De hecho, su historia es una travesía llena de invención, adaptación y, sobre todo, necesidad humana. Porque el deseo de moverse juntos, de llegar más lejos con menos esfuerzo, está profundamente grabado en nuestra historia colectiva. Todo comenzó de forma sencilla, carros de caballos que transportaban a varios pasajeros en las ciudades europeas del siglo XVII. En París, allá por el año 1662, el matemático Blaise Pascal impulsó el primer sistema organizado de transporte público urbano, los carroces A con acento grave cinq sols, vehículos tirados por caballos que recorrían rutas fijas y cobraban una tarifa. Suena familiar, ¿no? Aunque ese experimento fracasó tras unos años, sembró la idea de que moverse en grupo era más económico, más eficiente y más civilizado. Luego llegaron los ómnibus a mediados del siglo XIX, todavía tirados por caballos, pero con más capacidad y rutas más establecidas. Eran el transporte de las grandes urbes, el símbolo del progreso. Las personas ya no dependían solo de sus piernas, podían pagar unos centavos y compartir el trayecto con otros. Era el inicio de un nuevo tipo de ciudad, una donde el movimiento colectivo se volvía parte del tejido urbano. Y entonces, la electricidad cambió el juego. A finales del siglo XIX, aparecieron los tranvías eléctricos, primero en Berlín, luego en Nueva York, Londres, México. Las calles comenzaron a vibrar con el sonido metálico de los rieles y los zumbidos de los motores eléctricos. El transporte público ya no era lento ni limitado por animales, ahora era veloz, moderno y capaz de conectar zonas cada vez más distantes. Pero la historia no es solo técnica, también es social. El transporte público desde sus inicios ha reflejado tensiones de clase, desigualdad y también esperanza. En muchas ciudades, la forma en que la gente se movía decía mucho sobre quién era, cuánto tenía y a dónde podía aspirar llegar. Y esa realidad todavía se mantiene hoy. Así comenzó el viaje. De pies cansados a ruedas compartidas, de la necesidad a la innovación. El transporte público no solo nos mueve, también nos transforma. Y lo que viene, apenas empieza. Mientras el siglo XX avanzaba a pasos agigantados, las ciudades crecían, se expandían como gigantes vivos que exigían nuevas formas de conexión. Ya no bastaban los tranvías eléctricos ni los carruajes compartidos. Hacía falta algo más flexible, con mayor alcance y capacidad de adaptación. Y así, el autobús emergió como la gran solución. A diferencia del tranvía, atado a sus rieles, el autobús ofrecía libertad. Podía desviarse, redirigirse, alcanzar colonias nuevas o barrios alejados sin depender de infraestructura fija. Su llegada fue una revolución. Los primeros modelos eran ruidosos, pesados, echaban humo por doquier, pero movían a decenas de personas por rutas cada vez más complejas. En México, por ejemplo, los autobuses urbanos comenzaron a circular de forma más organizada a mediados del siglo XX, sustituyendo poco a poco a los tranvías que alguna vez dominaron la Ciudad de México. Empresas como la antigua Ruta 100 marcaron una época, conectando zonas periféricas con el centro, y convirtiéndose en la columna vertebral del traslado diario de millones. Pero el crecimiento desordenado de las ciudades también trajo retos. El tráfico se volvió una pesadilla. Las calles ya no daban abasto. Y surgió un nuevo protagonista, el sistema de transporte masivo subterráneo. El metro. Rápido, eficiente, ajeno al caos de la superficie. La apertura del metro de la Ciudad de México en 1969 fue más que un acontecimiento urbano, fue un símbolo de modernidad. Desde ese momento, millones de personas se subieron todos los días a sus vagones naranjas, hoy multicolores, recorriendo decenas de kilómetros en minutos, por un precio accesible. Otros países latinoamericanos siguieron el ejemplo, el metro de Santiago, el de Buenos Aires, el de Caracas. Todos compartiendo un mismo ideal, hacer que la ciudad fluyera desde sus entrañas. Sin embargo, el transporte público no solo se desarrolló en la superficie o el subsuelo, también se ramificó hacia los cielos y los cerros. En Medellín, por ejemplo, nacieron los teleféricos urbanos, conectando barrios altos con estaciones de metro. En ciudades como Guadalajara y Monterrey, los trenes ligeros y sistemas integrados surgieron como alternativas para responder a la demanda.
Este auge del transporte masivo no solo cambió la forma de moverse, cambió el mapa, cambió los horarios de vida. Hizo posible que una persona trabajara en un extremo de la ciudad y viviera en otro, que el tiempo se convirtiera en una moneda tan valiosa como el dinero. Y así, sobre ruedas, rieles o cables, las ciudades se reinventaron. Pero también empezaron a mostrar grietas, saturación, abandono, desigualdad en el servicio. Porque no todo el mundo viaja igual. Y la evolución del transporte también significa mirar esas diferencias de frente. En teoría, el transporte público está diseñado para todos. Pero en la práctica, no todos lo viven igual. Subirse a un camión, a un metro o a una combi no significa lo mismo para un estudiante, que para una persona con discapacidad, una mujer, o alguien que vive en la periferia. Y es aquí donde la evolución del transporte también revela sus sombras. Durante décadas, la planeación de rutas, estaciones o sistemas de cobro no consideró realmente las necesidades de todos los sectores. ¿Cuántas líneas de metro llegan a las zonas más marginadas? ¿Cuántos autobuses pasan por barrios sin pavimentar? ¿Y cuántos de esos servicios operan con calidad, sin hacinamiento e inseguridad? Uno de los rostros más duros del transporte público en América Latina es la inseguridad y violencia de género. Para muchas mujeres, viajar en transporte significa estar en alerta constante, tocamientos, miradas invasivas, acoso verbal. En ciudades como Ciudad de México, han tenido que implementarse vagones exclusivos para mujeres, no como solución definitiva, sino como medida emergente ante una realidad innegable. Y si hablamos de personas con discapacidad, la situación tampoco es alentadora. Rampas que no funcionan, estaciones sin elevadores, autobuses sin espacio para sillas de ruedas. El acceso igualitario al transporte sigue siendo una deuda pendiente. Porque no basta con moverse, se necesita hacerlo con dignidad. A esto se suma el desgaste del sistema. En muchas ciudades, las unidades están viejas, contaminan, se descomponen con frecuencia. Las combis circulan sin controles, los choferes manejan con prisa, porque su sueldo depende del pasaje recolectado, y las rutas se duplican, se cruzan o desaparecen sin aviso. En este caos, quien pierde es el usuario. Un trayecto que debería tomar 30 minutos, toma 1 hora, o 2. Las personas salen de casa antes del amanecer y regresan de noche, agotadas, habiendo invertido buena parte de su día solo en trasladarse. El transporte, que debería ser un puente hacia las oportunidades, a veces se convierte en un obstáculo. Y no olvidemos el costo. Aunque el transporte público es más barato que el privado, sigue representando un gasto considerable para muchas familias. Cuando alguien tiene que tomar 2 o 3 unidades diferentes para llegar a su trabajo o escuela, el dinero se va en los boletos antes que en el desayuno. Este panorama ha dado pie a exigencias, protestas, y también a soluciones alternativas, aplicaciones que ofrecen rutas más seguras, colectivos que diseñan mapas accesibles, iniciativas ciudadanas que exigen justicia en el transporte. Porque moverse no debería ser una carrera de obstáculos. Y mientras tanto, las ciudades siguen creciendo. Más personas, más autos, más distancia. ¿Qué sigue entonces? ¿Puede el transporte público ponerse a la altura del futuro? Esa es la pregunta que responderemos en el próximo bloque. Cuando se habla del futuro del transporte público, las imágenes que suelen venir a la mente son trenes ultrarrápidos, estaciones inteligentes, autobuses eléctricos y apps que predicen la llegada exacta de tu próxima unidad. Y aunque todo eso existe, en algunos lugares más que en otros, el verdadero futuro no solo depende de la tecnología, sino de cómo esa tecnología se conecta con las personas y las ciudades. Un cambio importante que ya estamos viendo en muchas urbes es la transición hacia lo sustentable. Autobuses eléctricos, trenes que funcionan con energía solar, redes de bicicletas públicas y scooters eléctricos no son moda, son respuestas a la urgencia ambiental. El transporte público, al ser masivo, puede reducir drásticamente las emisiones contaminantes. Pero solo si se invierte en modernizar la flota, y se desincentiva el uso excesivo del automóvil particular. Pero modernizar no es solo cambiar motores. Es rediseñar el sistema completo. Significa tener rutas bien pensadas, unidades limpias y seguras, horarios confiables y tarifas justas. Y sobre todo, significa incluir a los ciudadanos en ese rediseño.
Hay ciudades que han implementado procesos participativos para decidir dónde colocar estaciones, cómo trazar nuevas rutas o cómo hacer más accesible el sistema. Porque no hay tecnología que valga si no escucha a quienes la van a usar. La tecnología también permite algo que antes parecía imposible, visualizar y mejorar en tiempo real. Hoy, muchas ciudades ya cuentan con aplicaciones donde puedes seguir tu autobús en un mapa, saber si viene lleno o si hay retrasos. Esto no solo mejora la experiencia del usuario, sino que permite a las autoridades tomar decisiones con datos, detectar fallas, planear con mayor eficiencia. Y luego está el fenómeno del transporte integrado. Ya no se trata de que cada línea funcione por su cuenta, sino de que todo el sistema esté conectado, que puedas pasar del metro al autobús, al trolebús o a una bici con un solo pago, en un solo trayecto. Esto hace que el transporte público no solo sea útil, sino competitivo frente al coche privado. Otro aspecto clave es la intermodalidad, es decir, la posibilidad de combinar distintos modos de transporte en un mismo trayecto. Por ejemplo, usar una bici pública hasta la estación del metro, tomar el tren, y luego un autobús para llegar al trabajo. Para lograrlo, hace falta infraestructura, pero también una nueva forma de pensar las ciudades, que ya no se construyan para los coches, sino para las personas. Por último, hay una nueva tendencia que está ganando fuerza, el transporte como derecho. Algunos gobiernos han comenzado a ofrecer transporte gratuito o subsidiado para ciertos sectores, como estudiantes, adultos mayores o personas en situación de vulnerabilidad. Porque si moverse es una condición para acceder al trabajo, la salud o la educación, entonces no debería ser un privilegio, sino una garantía. Todo esto nos lleva a una conclusión inevitable: el transporte público ya no es solo una forma de ir del punto A al B, es una herramienta de inclusión, de desarrollo, de justicia ambiental y social. Y el futuro no se va a construir solo con trenes de alta velocidad, sino con decisiones conscientes, políticas públicas valientes y, sobre todo, con la voluntad de poner a las personas en el centro del movimiento. Imagina una ciudad silenciosa al amanecer. Las calles aún están semivacías, pero ya hay movimiento. Un conductor de autobús ajusta sus espejos mientras el motor arranca. Un vendedor sube al trolebús con su mochila de mercancía. Una estudiante revisa sus apuntes dentro del metro. Cada uno, en su rutina diaria, pone en marcha no solo el transporte, sino la vida misma de una ciudad. Y es que el transporte público no es solo infraestructura, es tejido social. A lo largo de la historia, el transporte público ha sido un espejo de nuestras desigualdades y nuestras aspiraciones. En muchas ciudades, quienes no pueden costear un coche dependen del sistema público, que a veces es deficiente, tardado o inseguro. Pero también ha sido un símbolo de lucha y resistencia, desde los boicots históricos al transporte segregado, como el liderado por Rosa Parks en Estados Unidos, hasta los reclamos actuales por tarifas justas o mayor accesibilidad. En ese sentido, el transporte no es solo un medio, sino también un escenario. Un vagón de metro puede ser el lugar donde nace una historia de amor, donde estalla una protesta, donde alguien toca el violín para conseguir unas monedas o donde simplemente se cruzan silenciosamente cientos de vidas. Cada viaje colectivo es un acto de convivencia forzada, de tolerancia implícita, de humanidad compartida. Y cuando hablamos de mejorar el transporte, no se trata solo de tecnología ni de eficiencia. Se trata de dignificar esa experiencia cotidiana. De que cada persona pueda moverse con seguridad, con respeto, con confianza. De que los trabajadores del transporte, choferes, técnicos, limpiadores, tengan condiciones laborales dignas. De que los espacios públicos sean realmente públicos, accesibles, limpios, seguros y pensados para todos. Además, el transporte público tiene un enorme poder educativo y cultural. En algunos países, los vagones del metro se convierten en galerías de arte móvil. En otros, hay campañas de lectura, exposiciones, conciertos. Porque el viaje también puede ser un espacio de encuentro con la cultura, la reflexión o simplemente el descanso mental entre el ajetreo diario. En el fondo, la evolución del transporte público nos habla de qué tan dispuestos estamos a movernos juntos, a organizarnos como sociedad, a aceptar que compartir, ceder el asiento, esperar el turno y viajar apretados también es parte de una comunidad. Porque si bien el transporte individual puede ser cómodo, el transporte público es solidario. Nos recuerda que no estamos solos en el camino,
que hay miles de trayectorias cruzadas en cada estación, en cada parada, en cada línea. Así que la próxima vez que subas a un autobús, al metro o al tranvía, piensa en esto: no solo estás yendo a un destino. Estás participando en una red viva, en una historia colectiva. Estás usando uno de los inventos más poderosos para unir ciudades, acortar distancias y, en el fondo, construir un mundo más justo. Porque al final, el transporte público no es solo una forma de moverse. Es una forma de convivir. Y eso, tal vez, es el viaje más importante de todos.